Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Igor. Efectivamente, hoy voy a tratar de respetar lo prometido. Y no, sí, tenemos siempre ese problema de nosotros los investigadores o los intelectuales, digamos, y es que no podemos estar en vuestro lugar, ¿no? Y hay una parte de nuestro trabajo que es frustrante de alguna manera, porque muchas veces somos mejores para criticar que para hacer propuestas o para proponer soluciones o imaginar soluciones, y esto a veces más que darnos el rol del pensamiento crítico, nos vuelve criticones, que no es muy bueno. En fin, voy a intentar entonces prolongar y completar de alguna manera algunas de las cosas que dije ayer, pero esta vez creo que les va a sonar mucho más cercano a cosas, a las experiencias que tal vez ustedes viven o que conocen de cerca. Voy a referirme entonces a la realidad barrial, al barrio, como lugar de vida de las clases populares, o sea, los barrios populares. Me voy a referir a todos ellos de una manera bastante general, pero voy a servirme mucho de la experiencia francesa y en algunos casos voy a comparar con casos de América Latina. Creo que lo que voy a presentar tiene grandes diferencias con la situación que viven ustedes aquí, pero en todo caso puede ser muy interesante verlo como espejo. Y el barrio del que voy a hablarles no es el barrio que es solo el lugar, el hábitat, digamos, el lugar en el que las clases populares viven, ¿no? Es también aquel lugar que sirve como punto de apoyo para la movilización colectiva y como espacio de construcción de una forma de hacer política particular. Y voy a referirme muy especialmente a un problema que hemos observado a partir de los años 80, que es la relativa y a veces importante disociación que hay entre la figura del vecino o del habitante de un barrio y la figura del trabajador. Durante muchísimo tiempo, la sociología y desde el pensamiento político y militante también, creo, se acercó a los barrios para ver allí a los trabajadores, los barrios de la clase obrera o los barrios de los trabajadores. Y hace ya unos cuantos años, desde los años 80, empezamos a observar una disociación y entonces nos dirigimos a los barrios y los propios barrios se piensan a sí mismos como realidades autónomas, separadas del trabajo. Entonces el habitante, el vecino, el ciudadano, pareciera como si dejara de ser trabajador y se lo pensara solo por su condición de habitante. Por ejemplo, en Francia nos referimos a ciertas categorías de las clases populares como los banlieusards, los habitantes de las banlieues. Y entonces toda referencia al trabajo se perdió para ese caso en la manera de concebir y de pensar públicamente a estas categorías sociales, incluso entre las ciencias sociales, que ya no se dirigen allí para ver cómo viven quienes trabajan en la fábrica, sino que van allí para encontrarse con una categoría social específica. Y voy a hablar de las consecuencias de esta distanciación, de esta separación de los trabajadores que dejan de serlo, digamos. Para ello voy a contarles una película que tal vez algunos de ustedes vieron, tal vez les guste como a mí el cine de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne, dos cineastas belgas que son muy buenos sociólogos. Y la última película que ellos hicieron se llama 2 días y una noche. ¿La han visto tal vez? 2 días y una noche es la historia de una obrera de una fábrica que fabrica paneles de energía solar,
y que vuelve luego de una licencia por maternidad a la fábrica porque ha vivido un proceso de depresión muy fuerte. Todo lo que dijimos ayer sobre la precariedad está allí presente, entonces ella sufre de eso y en el momento de reintegrarse al trabajo, el dueño de la fábrica propone un voto a los obreros, que son 16, es una pequeña empresa, y les dice que tienen que elegir entre reintegrar a la compañera a su puesto de trabajo o recibir cada uno una prima de 1.000 euros. El voto tiene lugar un viernes y los obreros votan por unanimidad recibir la prima y entonces Sandra, la protagonista, queda sin trabajo. Una de las compañeras de trabajo de Sandra consigue que el voto vuelva a tener lugar el lunes porque ella no estaba presente. Entonces, ahí empieza la historia de la película. Sandra es una mamá joven, casada, su compañero trabaja en un restaurante fast food, tienen 2 hijos, y ahí comienza entonces toda la peripecia de la película. Sandra tiene que convencer a cada uno de sus compañeros de trabajo de cambiar su voto, para que ella pueda ser reintegrada. Y hay ahí 16 dramas que se viven cada vez que ella va a ver a cada uno de sus compañeros de trabajo y tiene que convencerlos, y son 16 situaciones distintas. Unos que tienen que pagar deudas, otros que tienen que necesitan el dinero por distintas razones. Pero no es esto lo que me interesa. Me interesa un momento muy especial en la película, que comienza, hay una escena al principio en donde Sandra está con sus hijos, la hija mayor con su computadora y su marido, buscando los teléfonos y las direcciones de sus compañeros de trabajo, porque no los conoce, solo trabaja con ellos, pero no tiene ningún contacto, no tiene ninguna sociabilidad. Entonces va buscando las direcciones y tiene que recorrer la ciudad para encontrarse con cada uno de ellos. Esa observación de los hermanos Dardenne nos muestra una realidad muy fuertemente vivida en algunos lugares del norte de Europa, pero no solamente, que es la de una fuertísima atomización. Cada uno de ellos, de esos 16 trabajadores, son individuos autónomos, para volver al tema del que hablábamos ayer. Entonces, cada uno decide en función de su propia realidad personal, de manera totalmente independiente de los otros. Hay una ausencia total de colectivo, y los colectivos que faltan a este grupo de obreros son 2, principalmente. Falta el colectivo sindical, no hay representación sindical, no hay organización en la propia empresa. Pero también falta, de lo que voy a hablar hoy, la inscripción colectiva a nivel barrial. Estos jóvenes obreros no compran el pan en la misma panadería, no llevan a sus hijos a la misma escuela, sus hijos no festejan los cumpleaños juntos, no se encuentran a jugar en la misma plaza, no juegan al fútbol juntos los maridos, por ejemplo. No hay lo que llamamos nosotros en ciencias sociales una economía moral del grupo. No poseen criterios comunes y sobre todo carecen de toda capacidad de sanción sobre las decisiones individuales. Es decir, no va a haber nadie en un cumpleaños que le diga al otro: tú votaste por dejar a mi mujer sin trabajo, te voy a romper la cabeza. No hay nadie que le diga: yo a mi hijo no lo llevo al cumpleaños del tuyo, tú que me dejaste sin trabajo. No hay sanción moral. El grupo carece de toda capacidad de coercición o de coerción sobre los trabajadores o sobre los individuos. De alguna manera, el cine de los hermanos Dardenne, que es un cine social muy agudo, se encuentra, si ustedes quieren, en las antípodas del cine de un cineasta como Ken Loach, por ejemplo. En las películas de Ken Loach siempre hay colectivo, siempre la gente termina actuando juntos, ¿no? En las películas de los hermanos Dardenne vemos muy bien lo que ocurre cuando el colectivo desaparece.
Entonces, esas condiciones de individuación, de aislamiento, de dispersión, de desparramo, en la que se encuentran esas jóvenes familias, imaginadas por los hermanos Dardenne, nos dan, en contraste, una buena pista para pensar lo que les propongo pensar. Hemos observado en Francia el desplazamiento de una parte de la identidad de las clases populares del trabajo hacia el territorio, del trabajador al habitante. Esta evolución es difícil de captar y de describir, e incluso de estimar su alcance, ¿no? Porque es siempre alrededor del trabajo que se estructura y va a continuar estructurándose los problemas sociales. Sin embargo, hay todo un mundo popular que se encuentra entre la precariedad y la pobreza, entre el desempleo y la marginalidad, y que se organiza territorialmente como consecuencia, en primer lugar, de los dispositivos del acceso a la vivienda, que determinan su lugar de habitación, y de toda una batería de políticas sociales y públicas que van a llegar o a tener acceso a las clases populares a través del territorio. Tradicionalmente, la sociología y las ciencias sociales pensaron a las clases populares en relación con el trabajo. Las clases populares eran trabajadores u obreros y eran el campo del trabajo en el que se organizaba su mundo y el mundo de sus familias. Entonces, se constituían como clase en el marco de un conflicto que las oponía a otro agente social, el patrón, en un conflicto que tenía lugar en el marco del trabajo y en el seno de la empresa. Esta concepción tiene y tuvo tanta fuerza que cuando la sociología se interesaba en el barrio era para ver qué hacían los trabajadores cuando no estaban en su lugar de trabajo, para observar las familias de los trabajadores, para verlos en el bar, sus consumos culturales, sus prácticas de lectura, por ejemplo. Pero se iba siempre a ver el barrio de los obreros y el de los trabajadores. Era el trabajo el que le daba identidad al barrio. Y las políticas sociales y los sistemas de protección social apuntaban también al trabajador y a su familia. Era a través del empleo y de la familia que se lograba controlar los principales riesgos sociales. En cambio, ahora, el trabajo parece, como decía al principio, disociarse, desaparecer del radar, y pareciera que lo que le da identidad a los barrios y a las categorías sociales es el espacio, es el territorio. Pensamos y calificamos a las personas por el lugar en el que viven, por el tipo del barrio al que pertenecen. Así como en Francia se habla de banlieue, en Argentina, por ejemplo, se habla del conurbano de Buenos Aires para referirse a toda una situación social e incluso a una cantidad de movimientos sociales. Como se habla de favelados en Brasil o de villeros también en Argentina. El territorio le da identidad a las personas, ¿no? Y el Estado, en general descentralizado a través de los municipios y los gobiernos locales, apunta a las clases populares, despliega políticas sociales, no ya a través únicamente del trabajo y de la familia, sino a través del territorio, con el apoyo, en el caso de los países del sur, muchas veces de ONGs. Hay todo un proceso de descentralización de la política social que contribuye a esta inscripción territorial de las clases populares. Pero esta localización de lo social no se produce únicamente del exterior, no es solo un reflejo del desempleo o de las políticas sociales. Debemos también tomar en cuenta lo que estas fracciones, lo que estos segmentos de las clases populares hacen, lo que producen a través de sus acciones y lo que inician o la respuesta que dan a una situación dada. Las preguntas que quiero hacer es, ¿en qué medida el barrio permite producir colectivos o acciones colectivas? ¿Hasta qué medida las clases populares así desparramadas en los barrios quedan atomizadas?
Y cuando ellas logran producir un colectivo, ¿de qué naturaleza es el colectivo que producen? En primer lugar, esta inscripción en el barrio, creo que tiene como 4 dimensiones. Hay una primera que es la de la solidaridad local, la de la cooperación entre pares. Esas formas de solidaridad en el centro del cual se encuentra la familia, muchas veces una parroquia, una iglesia, una mezquita, grupos de jóvenes, grupos de música, grupos de fútbol, etc. Y esta estructura de solidaridad que da una cooperación muy fuerte es tal vez el cimiento más grande, más sólido de los barrios. Es mucho más complejo y mucho más estructurado que lo que el concepto de red, que está tan de moda, dejaría ver. No es una red, es una estructura social. Hay sobre ella una forma de movilización que se hace a la luz del día, en el espacio público. Son movimientos colectivos, asociaciones, organizaciones populares, organizaciones barriales, y que en general están tironeadas entre 2 formas o entre 2 problemas que se presentan en esas organizaciones barriales y que de alguna manera se encuentran parecidas a las que estuvieron planteadas ayer respecto a los sindicatos. Esas organizaciones barriales muchas veces salen a buscar recursos porque hay políticas sociales que apuntan a los barrios. Entonces son organizaciones que están a la caza de subvenciones, de subsidios, de contribuciones de distintos actores y que son invitadas cada vez más fuertemente por el Estado para gestionar las políticas sociales. Y por el otro lado, son organizaciones que funcionan como poderosos resortes, o en los barrios se crean poderosos resortes de protesta, muchas veces de revuelta, como en el caso de las famosas émeutes en Francia o en el caso de los piqueteros en Argentina. Entre esas 2, entre la solidaridad y la movilización, hay otra forma el barrio es punto de apoyo para otra forma muy importante, que es la de la picardía, la de poder desenvolverse, trabajar en la ilegalidad, en los espacios, en los intersticios institucionales, lo que yo llamo la lógica del cazador. Cada quien sale a la ciudad desde su barrio a robar, a vender, a conseguir un pequeño trabajo, a juntar cobre o hierro, ¿no? Y esto también necesita de un espacio barrial para poder organizarse. Y en cuarto lugar, y por último, los barrios, con este conjunto de formas de sociabilidad, dan lugar a lo que le falta a los personajes de la película de los hermanos Dardenne, a esa economía moral, a una inteligibilidad del mundo, a la creación de un punto de vista, si ustedes quieren, de una conciencia social y política que les permite pensarse juntos, pensar lo que les está ocurriendo, identificar adversarios o enemigos, poder decidir colectivamente sobre qué camino adoptar en tal o cual situación. Se termina el tiempo. Ahora, este punto de apoyo barrial tiene una serie de características que producen, cuando se disocian del trabajo, una inflexión muy grande sobre el plano político. Los barrios no son solo un espacio social. Tradicionalmente se consideró que las movilizaciones barriales estaban destinadas o eran punto de apoyo de movimientos sociales destinados a mejorar las condiciones de vida en la ciudad, protestar por la vivienda, por los alquileres, por las infraestructuras de servicio, porque aquí no hay una escuela, porque aquí falta alumbrado, porque la recolección de residuos no marcha bien, porque no hay un centro de salud, etc. Pero hay una novedad que observamos ahora más recientemente, en los últimos 30 años, y es que los barrios no solo funcionan como punto de apoyo para protestar por las condiciones de vida locales, sino que además funcionan como punto de apoyo para manifestar su condición de ciudadano.
Entonces, en Francia, por ejemplo, se protesta contra las exacciones de la policía muy frecuentemente, o se protesta contra el racismo, o se protesta contra la relegación social y contra el desempleo. Es una manera que tienen las periferias urbanas de levantar la mano para decir, estos espacios periféricos o marginales también se encuentran en el centro de la ciudadanía y del espacio democrático. Entonces, hay allí una conexión con la política muy importante. Y hay otra vía de conexión más. Esas clases populares de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades y de ciudades medianas también, pero en las grandes ciudades esto es muy visible, tienen una característica que las distingue de la manera en que nosotros pensamos tradicionalmente a la clase obrera. Esos grupos sociales resuelven una cantidad muy importante de los problemas ligados con su supervivencia a través de instituciones públicas y no ya a través del trabajo y del mercado. Quiero decir que la vivienda, hablo de Francia en este momento, por ejemplo, la vivienda, el agua potable, la electricidad, la educación, el transporte, la salud, una cantidad importante de subsidios, están en manos de instituciones públicas. No hay ninguna posibilidad de que el mercado y el salario permitan a esas familias resolver esos problemas a través del mercado. No podrían, por ejemplo, pagar la reparación de los ascensores del edificio en el que viven con sus salarios. Entonces, allí donde los trabajadores estaban dentro de la empresa en un conflicto con otra categoría social, con otra clase social, aquí los habitantes barriales están en conflictos con el personal político que controla las instituciones. Entonces, el conflicto social cotidiano tiene una dimensión directamente política. El adversario no es otra clase social, el adversario es el Estado, el adversario son los partidos políticos, lo que los vecinos de estos barrios llaman la clase política que controla todos esos recursos que son indispensables para poder sobrevivir y para proyectarse hacia el futuro también. Esto es muy importante en el caso de los jóvenes. Entonces hay una politización de la situación social. Por último, y voy a robar solo un minuto más, quisiera llamar, entonces esto cambia la condición política, la politicidad, digo yo, de las clases populares. Pero hay una característica más que produce un cambio fundamental. Cuando un trabajador hace huelga, que sea en el ámbito de la industria y mucho más visible en el ámbito de los servicios, cuando retira su contribución, cuando deja de trabajar, lo que está haciendo es retirar su contribución al bien común. Se retira de su participación social y en consecuencia la hace visible. El impacto de una huelga va mucho más allá de la unidad de producción y en el caso de los servicios esto es inmediatamente visible y es por ello que las huelgas en los servicios son tan problemáticas. En cambio, las protestas barriales tienen una enorme dificultad y un enorme límite político porque es muy difícil que puedan demostrar a través de su acción por qué, en qué medida o qué es lo que hace que sus condiciones de vida dependan o estén asociadas con las condiciones de vida de otros. Cuando el trabajador hace huelga, pone de manifiesto su relación con el resto de la sociedad. Cuando un habitante de un barrio quema todo, corta la calle, rompe los vidrios, se manifiesta, está, por un lado, muy frecuentemente empujado hacia acciones violentas o ilegales que son muy fácilmente censurables en el marco de una democracia, y por otro lado, no queda claro para el resto de la población por qué deberíamos asistir a aquellos marginales que no se ganan la vida con su trabajo. Es decir, los habitantes barriales, al perder el barrio, si se convierte en el único motor de la movilización, al perder su conexión con el trabajo, queda acorralado en su sola condición de ciudadano. No le queda más que decir, yo soy un ciudadano y merezco una vida digna, pero solo por la buena voluntad de sus conciudadanos se puede conceder
se le puede conceder seguir manteniéndolo a través de todas estas instituciones públicas que le garantizan su bienestar. El barrio, cuando deja de ser el barrio de los trabajadores, se coloca en una posición política muy particular. Entonces, hay ahí todo un trabajo organizativo que no es solo técnico, digamos, no es solo de cómo organizarlos, sino de cómo construir un lazo político que está debilitado por la situación misma de estas fracciones de las clases populares. Disculpen que fui un poquito más... Acá el amigo sonríe, pero...